Shalom, hola, hola, buenas tardes, bienvenido a mi canal, bienvenido a esta conexión virtual, a esta porción del internet donde podemos conocer y transmitir una enseñanza que tiene que ver con el... No, no va. Shalom, hola, hola, bienvenido. Mi nombre es Edo, te saludo de Río Cuarto, Córdoba, Argentina. Te agradezco que llegues a este canal, te agradezco que te hayas detenido y más que permanezcas escuchando una nueva enseñanza de las Escrituras, de la Palabra de Dios, conforme a la segmentación que se hace en la Torá, la Biblia hebrea, lo que en tu Biblia cristiana se llama Pentateuco, y tiene dentro de ellos 5 libros. La sabiduría hebrea divide el estudio de la Torá o del Pentateuco en 54 porciones, y hoy vamos a compartir la enseñanza que tienen dos de ellas, que es la que se vino estudiando en la semana. Las porciones que vamos a estudiar son la número 27, llamada Tazría en hebreo, y la número 28, llamada Mesorá. De las 54 porciones alcanzamos con la 27 la mitad exactamente, pero también comenzamos con la segunda mitad. Por lo tanto, este eje central, esta división central es bastante notoria e importante, porque en estas dos porciones se concentra toda la información que tiene que ver con impurezas. Las impurezas son, por llamarlo de alguna forma, son los recursos de la oscuridad para cortar la conexión con la luz. Impureza es una traducción pobre y limitada de lo que vamos a estudiar, pero es la única manera de poder comprender de que para llegar a Dios hay que estar puro o no tener impurezas, estar limpio y no estar sucio. Y esto no pasa por lavarse las manos para quedar con las manos limpias, sino que tiene que ver con un trabajo de introspección interno, un viaje al interior de tu mente, a tu corazón, a tu entendimiento, para reconocerte y para poder detectar cuáles son las afecciones o impurezas que pueden estar poniendo en cortocircuito, en riesgo, la relación con el Creador. Es la voluntad de Él que todo hombre venga al conocimiento de Él. Para eso vino Yeshua. Yeshua dijo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a su Hijo amado, a quien has enviado. Esa era la intención. Esa es la intención de Dios y la intención de ser enviado Yeshua a nosotros, para que lo conozcamos. Entonces, y para conocer a alguien, vos tenés que tener comunión, conexión. ¿Sí? Esto habla de la misma alegoría que podría hacerse con un matrimonio. ¿Sí? Para que sea un matrimonio tiene que haber un conocimiento. Nadie se casa de un día para el otro, o por lo menos sin conocerlo. Hacerlo sería un poco arriesgado, bastante atrevido, pero el formato ideal es que haya un conocimiento para tener una correcta comunión y comunicación. La porción número 27, llamada Tazría, esta palabra se traduce como la que concibe. Esta es la traducción, la que siembra. Ahora vamos a ver la relación. Solo 2 capítulos hay en esta porción, igual que en la otra. En total vamos a estudiar 4, o el mensaje de 4, o la dirección de 4 capítulos que tienen mucha información, todos sobre el ámbito de impurezas, todos sobre las razones por las que nos desconectamos, y nos vamos a encontrar viéndonos cómo nos comportamos en la sociedad. Los relatos aquí incluidos hoy no son de muy fácil aplicación si fueran literalmente tomados para ponerlos por obra. Entonces vamos también a transmitir qué es lo que está diciendo y cómo aplico, o cómo aplica en mi vida y cómo aplico yo para estar en una correcta posición para tener una comunión con el Padre. El capítulo 12 habla de la mujer que concibe, o sea, la embarazada que está por dar a luz. Por lo tanto,
si sos mujer soltera y no estás embarazada o sos varón, no te retires de la pantalla porque esto es una alegoría. Todos estamos siempre embarazados de algo, todos tenemos un alma que se embaraza de un deseo, de una visión, de una mirada. Eso es la mujer embarazada, es el alma que anhela algo, concebir, y cuando concibe hay condiciones y características como las que se dicen aquí. El primer versículo del capítulo 12 dice que Dios habló a Moisés y le dijo: habla a los hijos de Israel diciendo, cuando una mujer conciba y dé a luz un varón, quedará ritualmente impura durante 7 días, tanto como los días de impureza ritual por su periodo menstrual. Al 8º día deberá circuncidar el prepucio del niño. Aquí habla de un estado de impureza producto de dar a luz. La mujer, como único ser capaz de engendrar vida y darla, teniendo este privilegio, ocurre que cuando da a luz, ella pasa a ser impura. El niño también tiene algún grado de impureza porque necesita al 8º día ser circuncidado. Esta es por ser hijo. 7 días. Después de los 7 días, la mujer debe pasar 33 días más. Lo puedes leer en el capítulo 12, en estado de impureza ritual. ¿Qué es esta impureza ritual? Separada de visitar el tabernáculo, de hacer ofrendas, de tener comunión con los hermanos. Es un aislamiento que se practica en ella. ¿Por qué? Porque ha pasado un estado de impureza por los flujos que ya hicieron el trabajo que tenían que hacer, que era facilitar la salida a la vida del nuevo ser, del bebé, y ahora esa sangre, esos flujos están muertos. Y entonces pierde sentido, o sea, la mujer queda en estado de impureza. Este es el principio del capítulo 12, que es el comienzo, que utiliza esta palabra tazría en los primeros versículos. La otra porción, que es mesorá, se traduce como el que tiene lepra. Lepra es la palabra que usamos aquí para identificar a esa persona con afecciones en la piel. Pero en hebreo la traducción es el que tiene zarat. Zarat es una enfermedad espiritual muy distante de lo que es la lepra en sí como enfermedad biológica. Por lo tanto, ya vamos a hablar de este asunto. Vamos a empezar a estudiar para aprovechar bien los minutos, ser efectivos y comprender que aquí vamos a encontrar la mayor impureza que te margina y te mata. Y hablo de esto de no una muerte física, ¿sí? No es que vas a aparecer muerto en el medio de la calle o en medio de tu casa. Hablo de una marginación espiritual y de una muerte espiritual, una falta de contacto, de conexión, falta de lucidez y de entendimiento. Vuelvo a repetir, la base es que el Eterno quiere que nosotros nos conectemos o nos mantengamos en conexión con Él a través de la elevación de nuestra conciencia. Estos 2 primeros capítulos de porción Tazría tienen 67 versículos, 8 versículos del capítulo 12, 59 del capítulo 13, 67 en total. Y ahí dice 67 y la vida. ¿Por qué? Porque 67 es el valor numérico o gemátrico de la palabra biná. Biná en hebreo es entendimiento. Biná es el nombre de la 8ª dimensión del carácter del alma, de la sefirá, que es la que conecta nuestra alma, nuestro plano material, con el plano superior, el plano luminoso. Por lo tanto, lo que estoy transmitiendo es que estos 67 versículos nos dan la vacuna, nos dan la fórmula para reconectar con la luz, con el Creador, para volver a unir esa separación, o sea, interrumpir esa separación con una unión luminosa que transmite vida. Como les dije, esta palabra tazría no solo es concebir, sino también sembrar, porque la palabra tazría tiene en su raíz escritural la misma raíz que la palabra sera, que se traduce como semilla. Por lo tanto, nosotros somos sembradores. ¿Por qué sembradores? Sembradores de cosas que creamos. Lo que creamos aquí
y lo hablamos creyéndolo, se va a manifestar. Y estoy hablando de todo. Vos podés decir, voy a tener éxito, como también podés decir, se vienen días horribles. No te das problema, tanto uno como el otro, en la medida que lo sostengas, se va a suceder. Hebreos 11, verso 3 dice que por la fe entendemos, biná, entendemos que el universo fue constituido, instalado por la palabra, las palabras de Dios. De modo que lo que se ve es el resultante de lo que no se veía. ¿Qué es lo que no se veía? Físicamente, pero en la mente de Dios había una maqueta, había instrucciones, había un plano, y Él simplemente, luego de crearlo, lo creyó y lo convirtió en palabra. Y cuando lo convirtió en palabra, al hablarlo, las cosas sucedieron. Vos lees Génesis 1, capítulo 1, y todas las cosas se fueron manifestando cada vez que Dios dijo algo. Entonces nosotros somos co-creadores con Él, porque somos imagen y semejanza, entonces concebimos y damos vida. El asunto es, ¿a qué le damos vida? ¿Qué es lo que estamos creando? El entorno que tenemos es producto de lo que nosotros gestamos. Para pensar. Este regalo de tener 67 versículos es decir, bueno, me voy a leer los 67 y voy a tratar de entender, y yo ahí empezamos a viajar hacia adentro. El mejor viaje de tu vida es ir hacia adentro tuyo para empezar a sacar la mejor versión propia. Vamos a ver cómo este es el proceso. Tahor es el estado de pureza. Tahor es una persona que está en conexión, en conciencia con el Eterno. Y cuando aparece la impureza, cuando aparece la afectación, eso se llama tumá. Tumá es una desconexión, es una grosura, es una adulteración de la voluntad divina. Entonces una persona tahor que está en estado de pureza, por causa de una tumá, de una afección, de un desvío, entra en estado de tamé, de impureza. Y ese estado de impureza no es no necesariamente es visible, y eso es lo que yo voy a marcar mucho en esta instrucción. La Torá te va a enseñar, acá si leemos la primera parte vemos que hay una mujer embarazada que da a luz, y por dar a luz, como el bebé se ve, automáticamente ya queda condenada a la impureza, a lo impuro y a la separación, ¿sí? Al aislamiento, porque hay un elemento material. ¿Está bien? Y los relatos van a hablar de manifestaciones materiales en la persona que está impura, que eso le permitía al sacerdote como médico espiritual poder hacer un análisis, una evaluación y condenar a un estado de tamé o recuperarlo a un estado de tahor a la persona en teoría afectada o infectada. Toda la explicación que hay en estos 4 capítulos es para que nosotros veamos, para que imaginemos y dibujemos el escenario. Pero realmente todo pasa acá adentro, donde nadie ve, nadie sabe. Solo el Creador y vos. Algunas acciones y actitudes expresadas pueden dar a entender qué pasa adentro tuyo, pero la verdad solo lo sabes vos, sobre vos. No busques ni pretendas que alguien te entienda, que se acople, que se alíe a tus ideas, porque siempre va a ser muy difícil, porque realmente adentro nuestro hay un mundo, hay un cosmos que es único, y por eso fuimos creados individuos, ¿sí? Pero con mis capacidades sumadas a las tuyas, ahí podemos hacer una unidad, siempre en aceptación. Como soy yo, como sos vos. Yo no voy a ponerte reglas, ni vos me vas a poner reglas. Para hacer una unidad tenemos que comprender que lo que tenemos es para sumar, complementar. Vamos, la impureza
La impureza, que es esta palabra tumá, que tiene que ver con afección, impureza, es algo que en la lógica nuestra, digamos, un plato sucio está impuro y lo podemos lavar para purificarlo, pero no es eso. Es todo un trabajo de introspección que necesita una toma de conciencia primero y un replantear conceptos, ideas, tradiciones, eh, pensamientos para pasar ese estado de pureza, de limpieza y de purificación. Tarría nos está mostrando un caminar y aquí vamos a ver madre e hijo. La madre es la que trae al hijo, el alma es el que trae el proyecto al mundo, a la vida. La madre entra en estado de impureza porque si sos mamá o lo fuiste, tenés que haber tenido sentir ese vacío, que es cuando ya el bebé no está. ¿Qué pasa en ese momento? Dios con su espíritu se va con el bebé porque es la vida que necesita cuidado. Cuidado de no caer en manos del Hasatán. El bebé cuando nace con los puñitos cerrados. Y eso habla de que esa vida ya tiene el deseo de recibir. Porque en pecado me concibió mi madre. Ya tiene una marca del origen, que es el deseo de recibir, que es el que el hombre se metió en el corazón cuando comió del fruto y abrió los ojos. Entonces la presencia divina tiene que cuidar esa vida porque esa vida tiene un propósito. Y si no es guardada, entonces la mujer se queda sin la presencia divina, con un flujo que ha muerto, que ya cumplió su propósito y ahora tiene que ella entrar en un proceso de purificación. Pero esa ausencia es que le falta algo y es porque no solo se le va el hijo, sino que se va la presencia divina de ella. El hijo, si bien la presencia divina está con él, tiene un grado de impureza que es el prepucio de su órgano masculino y hay que circuncidarlo. Así dice aquí. ¿Para qué? Para que ahí entre en el 8º día en purificación. La circuncisión es una instrucción original de Dios dada a Abraham para entrar en el pacto. Abraham recibe esta instrucción simplemente porque en el origen Adán nació o fue creado sin prepucio. O sea, fue creado, por decirlo, circuncidado. Pero cuando Adán se desconecta, el prepucio se le pegó y volvió, y es como soy yo y como es el varón natural cuando nace. Porque el prepucio representa el exceso, el deseo de recibir en exceso. Y Dios no necesita excesos, Él quiere la exclusividad, Él no necesita que vos adores algo más. 8º, ya lo vimos en Parashá Shemini, 8º es el nuevo comienzo, la nueva vida que tiene el niño. El niño en el 8º día, el alma, el nefesh, soplado por el aliento de vida, viene a su corazón y él es un ser viviente ahora y comienza a formarse esa vida. Cuando se habla de Zarat, del afectado de Zarat, del leproso, lo que nos encontramos son con que la Torá menciona 3 tipos de afecciones. En hebreo se llaman sit, zapahat, bajeret. Sit es una mancha blanca, pero oculta. Cuando la persona tiene una mancha blanca y está oculta, tiene que presentarse delante del sacerdote para que el sacerdote evalúe y estudie y analice. Esa persona es puesta en cuarentena 7 días para ver si esa mancha blanca persiste. Y si persiste, se lo aísla otros 7 días y se lo saca fuera del campamento y se le declara como hombre con zarat, o sea, leproso sería. Eso es la traducción, la mala traducción que hacemos. La lepra que conocemos, la lepra es una enfermedad que viene de un bacilo, el bacilo de Hansen. Es una enfermedad bacteriológica, la trata un médico, se cura, se trata, pero la zarat
es la lepra espiritual que tiene un tratamiento y que el sacerdote tenía que estar encima, él tenía que investigar, él tenía que estar y conocer la afección que lo estaba deteniendo. La Sapahat es una decoloración, tiene dos colores, varía, es una tornasolada. Y también el sacerdote hacía el mismo proceso. Finalmente la Bajeret, que se traduce como brillante, es una mancha, es una erupción, más bien que una mancha, es una erupción que brilla, resplandece. Y cuando la persona tenía esto, también era separada. Pero hasta acá, yo lo que no dije es que la Zarat se manifiesta por una sola razón. A diferencia de la lepra biológica, que es por un bacilo, que es algo exterior al hombre, aquí la Zarat se manifiesta por algo que hay interior al hombre, que es la lengua, el lenguaje. Palabras de maledicencia, palabras de maldición, palabras de condenación, murmuración, el chisme. El hombre que tiene Zarat tiene un socio, que es el que escucha la disertación. ¿Y sobre quién? Sobre la tercera persona que participa en la Zarat, que es una víctima. Yo te hablo a vos de Juan y entonces yo te contamino, hablándote de Juan, de que Juan no madruga, de que Juan roba en el trabajo, de que Juan no llega temprano al trabajo, de que él es infiel a la esposa, de no sé, un montón de cosas puedo decir. Esa manera de hablar, no digo que sea cierto o no sea cierto, estamos en un ejemplo también, hace que yo me convierta en el que tiene Zarat, en un Metzorá. Esa es la palabra hebrea para leproso. Y a vos te contamino, porque cuando vos lo veas a Juan, vas a tener un concepto formado de acuerdo al nivel de creencia que tuviste en lo que yo dije. Y el pobre Juan quedó condenado por mis palabras y por tus pensamientos, porque ahora vos empezás a pensar, ni hablar si vos vas y le contás a alguien que vino Edo y me dijo algo sobre Juan y así empieza la contaminación. Pero vuelvo a repetir, eso no se ve, no se ve. Y estas manchas las tenía que estudiar. Ahora, ¿quiénes son estas tres? ¿Qué son estas tres conductas? ¿Cómo podemos identificar nosotros? Porque nosotros no podemos salir a la calle ahora como sacerdotes del reino de los cielos a investigar. Ay, tiene una mancha blanca, capaz que sea uno de estos. Uy, mirá cómo le brilla la manchita, capaz que sea uno de estos. No hablo de eso. La aplicación a nuestros días es que sí, por ser una mancha oculta, refiere a esas personas que tienen una apariencia de piedad, pero adentro son soberbios. Adentro de ellos son personas que están calculando, buscando manipular, buscando sacar su mejor ventaja, su mejor tajada. Estos son los Sith, permanecen ocultos, no entran en juicio de nadie porque son creíbles, no son evaluados. Si hicieras una encuesta, una encuesta de quién puede ser una persona perversa, esa persona pasaría desapercibida. Son personas neutrales. Si buscas en las escrituras lo podemos encontrar a Judas. Judas, siempre el de los problemas o de los asuntos, de los líos, era Simón. Siempre el que tenía la mayor cantidad de conversaciones que hay en los evangelios de Jesús es con Simón, con Jacobo, con Juan, tal vez con Mateo, pero con Judas solo tiene una conversación. Cuando él es bañado por ese perfume de parte de María y luego durante la cena cuando come el pan. Sapahat, las personas son personas que tienen esta doble coloración. ¿Qué es doble coloración? Doble personalidad. Para las personas que ellos aprecian son personas humildes, mansas, son personas que
digamos, de alguna forma son agradables, se sujetan a sus autoridades de turno y a los que a ellos les convienen, pero hacia abajo, cuando miran hacia abajo, si tienen dirigidos o pueden manipular mentes, son opresores, son abusadores, se aprovechan de las circunstancias y de los recursos de otros. Estos dobles son, de alguna forma, esta manera esta dualidad que habita en ellos y que tiene que ver con el egocentrismo, con el egoísmo, con la soberbia. ¿Sí? En las escrituras el sirio Naamán creo que entra en el papel que yo estoy describiendo. Naamán era una reconocida persona, del ejército, era muy elevado el concepto que había de él. Pero cuando se lo envió para que se someta a la voluntad del profeta Eliseo, lo que hizo fue quejarse y renegar, porque él no quería entrar en el río, Jordán, porque era sucio, y él hablaba de la Habana y el Farfán, los ríos de Damasco. Bajeret, esto simplemente es brillante. Brillante es que se nota, y si se nota tiene que ser un soberbio que lo ves a la distancia. Es esa persona que no tiene problemas en admitir su soberbia, su egolatría, no tiene problemas en hablarte mal de otras personas sin ningún tipo de reparo, te conozca o no te conozca, te tenga confianza o no. Eso es el que es Bajeret. ¿Quién es en las escrituras? Tenemos a Faraón, que cuando se encuentra con Moisés, o mejor dicho, Moisés es enviado por primera vez a Faraón para pedir libertad por su pueblo, él le dijo: yo no conozco a ese Dios que vos me mencionás, yo no tengo interés en ese Dios, no me interesa y a ustedes no los voy a dejar salir. Él dijo: yo soy yo y solo yo y nadie más. Esa soberbia expuesta es un Bajeret. Estas tres conductas pueden estar actuando en vos, pueden estar actuando en mí, puede haber personas muy definidas así, pero lo que nos está enseñando esta porción, como te he dicho, es tratar de traer la oportunidad de corrección, es la vacuna para poder alcanzar vida allí adelante. En numerosas oportunidades del capítulo 13, dice la Escritura que el sacerdote tenía que revisar, tenía que verificar la afección. La palabra para afección es nega. Acá dice nega. Vamos a escribir en hebreo. Afección en hebreo es nega. Y vamos a encontrar un secreto interesante. ¿Por qué ocurren algunas afecciones? ¿Por qué hablamos tan livianamente? ¿Por qué maquinamos tan rápidamente y sin un juicio completo? Bueno, la riqueza del lenguaje hebreo, del idioma hebreo, hace que la mutación de las letras también nos den palabras que se puedan asociar a esto. Por ejemplo, pasando la letra Ain adelante de estas dos queda la palabra Oneg. Y la palabra Oneg. Y la palabra Oneg significa gozo. La palabra Oneg significa gozo, placer. Y el secreto de esto es que, ¿cuál es la relación entre afección y gozo? ¿Sí? La afección es algo que me separa, me margina y me saca fuera del pueblo. El gozo me mantiene adentro. ¿Cuál es la relación? Es que esta letra Ayin nos trae el mensaje según la posición que tiene en la palabra. La letra Ayin en hebreo pictográfico, en el original, se dibujaba con un ojo y significa eso, ojo. Aquí la afección dice esto: cuando yo actúo y miro después, ahí viene la afección. ¿Esto qué habla? De reacción, habla de no mirar bien,
Va de nuevo. Yo actúo y reacciono sin mirar, sin analizar, sin observar, sin meditar. Reacciono, hago juicio fácil, murmuro, calumnio, injurio, armo toda una película. Y eso trae dolor, trae afección, trae marginación, separación y afuera del campamento. En cambio, la palabra oneg tiene la allí delante. Y esto quiere decir que si yo analizo primero la situación que tengo enfrente, medito en ello, evalúo la fuente de la información que recibo, evalúo las condiciones, evalúo las características y evalúo lo que dicen las escrituras, o sea, miro primero, antes, eso me va a dar gozo y placer después, porque hice un análisis y voy a aplicar justicia con mayor éxito que haciéndolo desde este lado. Este es el regalo, esta es una llave de que muchas de las murmuraciones, muchas de las desconexiones que tenemos son por apresurarnos al juicio, por alejarnos de la verdad a partir de un concepto que no está validado, que no está probado y que no tenemos idea si es así. Esto es lo que tengo para compartir de Parashat Tazria y ahora vamos a conectar con Mesorá porque el capítulo 14, bien digo 14, que es el primero de esta porción, está enlazado porque aquí está el tratamiento del Mesorá cuando se enferma, se infecta. También hay objetos, también hay casas que se contaminan, lo podés leer, y esto habla de que la persona con la afección también contamina su entorno. ¿Sí? Se le complica las cosas. La Torá dice que cuando la casa entró en un estado de contaminación hay que derrumbarla, cuando ya no hay vuelta atrás y las manchas se siguen esparciendo. Y eso habla de que nosotros por esta ambición material terminamos perdiéndolo todo por estar en un estado de impureza, de no tener la conexión correcta. Mesorá se traduce como el que tiene Zarat y rápidamente Mesorá es la combinación de dos palabras hebreas, motzi y ra. Motzi significa extraer. Extraer. Al hacer la bendición del pan, nosotros decimos Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam amotzi lechem min haaretz. Lo que estamos diciendo es: bendito eres tú, Dios, nuestro Rey del universo, que extraes el pan de la tierra. Ra es mal, o sea, el Metzorá es el que extrae el mal. Esa sería la lectura. Como verás, nada que ver con lepra, como lo tenés concebido en tu entendimiento o como normalmente se lo ha tratado. Pero un Metzorá es el que extrae el mal. La pregunta es, ¿de dónde extrae el mal? Bueno, te vamos a dar una pista que está en el capítulo 7 de Marcos. Que dice así, versículo 14 del capítulo 7 de Marcos, dice: llamando a la multitud, dijo: nada hay fuera del hombre que entre en él que lo pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Y más adelante dice en el versículo 20, que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque dentro del corazón de los hombres salen malos pensamientos, adulterios, fornicaciones, homicidios, hurtos, avaricias, maldades, engaño, lascivia, envidia, maledicencia, soberbia, insatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿De dónde? Del corazón. ¿Qué es el corazón del hombre?
El corazón del hombre es la mente subconsciente, el interior. Es un lugar que solo con estado de conciencia podés acceder a él y darte cuenta de que está lleno de basura o tenés basura por limpiar. Mientras renovemos ese subconsciente con buenos pensamientos sobre nosotros, sobre el entorno, buenos pensamientos, buenas ideas, buen entendimiento de tradiciones y culturas, vamos a poder hacer vamos a trabajar de una manera reactiva mucho mejor y menos dañina, mucho menos dañina y hasta sin daño, todo lo contrario, productivo. ¿De dónde sale? De ahí. Ahora, extraer es una acción que requiere un esfuerzo. Extraer una muela requiere un esfuerzo. Extraer piedras preciosas de una montaña es un esfuerzo. Extraer peces del mar o pescar requiere un esfuerzo. Por lo tanto, el Metzorah no es alguien que dice, ¡ay! Y dice una vulgaridad. No es alguien casual. El Metzorah es alguien que tiene el hábito o se prepara para extraer el mal de su corazón. Hay gente que se prepara para ir a enfrentar a otra y decirle un montón de cosas porque está enojado, disgustado, porque le fallaron, porque según su justicia él es la víctima de la situación. Cuando a las personas se preparan para hacer el mal, producen esto. Mirá lo que dice este proverbio, me encanta, el proverbio 6. Habla del Metzorah en su más notoria expresión. Versículo 16 del capítulo 6 del proverbio dice: 6 cosas aborrece Dios y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Eso es el Metzorah. Gente que hace acciones de mal. ¿Sí? La lengua mentirosa es la persona arma, se tiene que poner a trabajar en su mente para armar mentiras. Las manos derramadoras de sangre están haciendo algo, están haciendo acciones de muerte. El corazón que maquina pensamientos, está hablando de la mente malvada, que solamente piensa hacer el mal, sacar su tajada. Los pies presurosos para correr hacia el mar. Al mal habla de personas que no ven la hora de poder vengarse. El testigo falso que habla mentiras tiene que haber ensayado su testimonio para convertirlo en verdadero, sabiendo que es falso. Y el que siembra discordia entre hermanos es aquel que está enterado de todas las conversaciones de la congregación y sabe qué decirle a uno y qué decirle al otro para lograr que se molesten entre ellos. ¡Cuánta contaminación! Y si vos fueras el sacerdote, ¿dónde estaría esa gente? ¿Estaría toda fuera de casa? ¿A cuántos sacaste de la casa ya? El sacerdote los tenía que sacar de la casa y sacarlos afuera. Tenía que hacer una carpita afuera del campamento. 7 días. ¿Cuántos habría afuera de tu ciudad? En la perimetral, digamos. ¿A cuántos sacarías? ¿A cuántos escuchás por días que hablan mal, que se quejan, que se atreven a levantarse contra la autoridad de Dios? Pero no Dios, hablo del gobierno local. El gobierno que tenés hoy en tu país, en tu ciudad, en tu estado o provincia. Las personas que hablan mal contra esas autoridades, contra Dios se rebelan. Eso dice Romanos 13, léelo. Romanos 13:1 en adelante dice: las autoridades son puestas por Dios y cuando contra esa autoridad nos rebelamos, contra Dios nos rebelamos. ¿Qué estamos haciendo? Hay gente que no ve la hora de juntarse con otros para hablar de política y bombardear al gobierno de turno.
Un gobierno que probablemente lo haya votado, pero hace cosas que ellos no esperaban y eso les da derecho a rebelarse. Es una autoridad. El proceso de purificación en el capítulo 14, que es donde empieza la sanidad del Mesorá, le pide que se rasure la cabeza, las cejas y las barbas. O sea, a los que sacaste afuera de la ciudad ahora, sacar el pelo, la barba y las cejas. Vos me dirás, varias son mujeres, no importa, vas a ver que tienen barba que sacar. Esto hacía que esa persona o todas las personas con Sarat se iban a notar de una manera especial. Él era el nuevo look en medio del pueblo, pero lamentablemente no un look atractivo, sino que denunciaba públicamente algo que ellos hacían en privado o reservadamente. Te voy a repetir, viste que es impracticable hoy esto, pero tenés que pensar que nosotros tuvimos un aislamiento y fue por Mesorá o la pandemia. ¿Qué te crees que fue? Estuvimos recluidos, no 7 días, sí 7 meses, de marzo a octubre, a finales de septiembre. Y todo estuvo mejor afuera. El aire se limpió, los colores, los animales silvestres empezaron a aparecer, los ríos se limpiaron. Y algunos aprendieron en ese encarcelamiento obligatorio, en esa reclusión, en esa cuarentena. Pero eso fue por Mesorá. El mundo estaba dañado de malas declaraciones, de malas intenciones. Y ahora vamos a averiguar. Hasta ahora estamos viendo que todos se van afuera. Todos quedan fuera del contacto con Dios. La mujer que tiene el bebé por 7 días, estos 3 tipos de personas, estos se van afuera y allá afuera el sacerdote los rasura, les corta el pelo y les corta la barba, las cejas. ¿Por qué pasa esto? Raparse, quitarse el cabello es cortar la conexión incorrecta, porque en la cabeza están los pensamientos, es un centro de creación y por lo tanto hay que renovar el entendimiento para empezar a crear de nuevo de una manera totalmente saludable y llena de bondad, cosa que el Metzorá no tiene. Tiene dañada la columna derecha, porque lo único que le interesa es la columna izquierda. Tiene exacerbada la columna izquierda y dañada la columna derecha. Las cejas son las que están sobre los ojos. Y los ojos son los que traen muchísima información al entendimiento, a nuestra mente. Pero se lo da conforme al entendimiento que uno tiene. Y acá vemos que están cortados de Biná. Todas estas personas se cortan, se separan de la conexión divina, de la luz, y por lo tanto su entendimiento es limitado, es, como dice Santiago, pensamiento diabólico, animal, terrenal. No tienen una conciencia elevada. Las cejas representan a los ojos que miran mal, y tenemos que entender que tanto los ojos como los oídos llevan información a nuestra mente y nuestra mente crea pensamientos que después se materializan en palabras. Por eso la barba, que es la que rodea la boca, es rasurada. Hay que afeitarse porque hay que renovar el vocabulario, hay que renovar los pensamientos y la manera de mirar. Si hoy fuera practicable esto, físicamente, prácticamente, mucha gente no estaría en su casa viviendo, sino que por lo menos 7 días estaría fuera y por un tiempo estarían peladitos, rapaditos, calvos, sin barba y sin cejas. Tanto hombres como mujeres. La barba en la mujer es el conjunto de palabras y vocabulario que utiliza. El sacerdote, una vez que le estaba por dar el alta
como recuperado de esa afección, iba a recibir la ofrenda que tenía que presentar y con la sangre iba a mojar la oreja, el pulgar de la mano y el pulgar del pie. ¿De qué lado? Del lado derecho. ¿Por qué el derecho? Porque el derecho es la columna de la Gesed, de la bondad, de la misericordia. Y el Mesorá no lo tiene. El Mesorá habla mal, se expresa mal, emite mal juicio, evalúa incorrectamente, piensa todo negativamente y genera un mundo de destrucción alrededor. La oreja es Jokma en el árbol de la vida. Nuestro rostro representa el árbol de la vida y nuestra mente es el Keter, los ojos son Binah, los oídos son Jokma, la nariz es la parte central desde Gesed hasta Yesod y la boca es Malhut. Ese es el árbol de vida. Las orejas son Jokma, sabiduría divina. Por eso la sangre redime las cosas que nosotros oímos. O sea, el oído es el lugar por donde entra el conocimiento. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe con conocimiento necesita oír la palabra de Dios. Bueno, la sangre, como símbolo de redención, en la oreja derecha hace que nosotros empecemos a tener una nueva sabiduría basada en la bondad, en la misericordia. El pulgar de la mano derecha representa todas nuestras acciones, ¿sí? Y digo todas porque el pulgar es el único dedo que toca a todos los otros. Entonces involucra todas. Siempre otra vez de la derecha para recuperar el deseo de dar, la misericordia. Y el pulgar del pie derecho es porque el pulgar del pie derecho es el que mantiene el equilibrio del cuerpo humano. Una persona sin pulgar en el pie derecho o sin pulgar en su pie perdería el equilibrio, necesitaría un sostén externo. Y esto habla de las decisiones, habla de las rutas y caminos que tomamos. De esta manera, el Metzorá salía de esa condición y está pelado, sin ceja, sin barba y con la redención de la columna derecha. En la práctica vos podés ir dibujando lo que yo te digo, pero ahora lo que corresponde es sanar los oídos, sanar el oído derecho, el pulgar derecho y el pulgar del pie también. Esta es la lectura aplicable a nuestros días para ver cómo todavía estamos buscando ese hilo conductor que conecta todo esto y que nos margina y nos lleva a la muerte si no lo corregimos. Sí, pero hasta ahora entendimos por lo que leímos en Marcos que en el corazón está el centro de creación más poderoso para crear cosas buenas, pero también para destruir. El último capítulo habla de los flujos, y habla de cuando el hombre, a ver, vamos a leer un poquito, estoy buscando un pasaje, vamos. Los flujos, vamos a leer el capítulo 15, perdón. Habló Dios a Moisés y a Aarón diciendo, hablen a los israelitas diciéndoles, todo hombre que tenga una secreción de su órgano, dicha secreción será impura. Se torna impuro a través de una secreción de flujo, tanto si el miembro deja correr la secreción, como si se adhiere al orificio del miembro. Esa es su impureza.
bastante claro y directo. Los flujos que tenía el hombre o la mujer en la intimidad eran carácter de impureza, generaban separación, generaban distancia, generaban interrupción. Estoy viendo... Bueno, y aquí puse lo que no se ve y lo que nadie sabe. Vuelvo al ejemplo, la mujer embarazada se nota que está embarazada y cuando dio a luz también se nota que ya no está embarazada, tanto por el niño que está afuera como por su estado físico donde se deshincha la parte del vientre. El que tenía mesorá, si bien necesitaba una intervención del sacerdote, las manchas denunciaban públicamente que hay algo raro en él, algo que había que evaluar y que le correspondía al sacerdote, por supuesto, pero ya esa persona era mirada de costado, por lo menos a cierta distancia, que esa era la ley de Israel. Pero la persona que tiene flujo no lo publica. Nadie publica en redes, estoy con flujo, no te me acerques, estoy impuro. Porque esta persona que tenía impureza por un flujo, si la cama en la que se acostaba para dormir se volvía impura también. Todo lo que él tocaba se volvía, los vestidos que él tenía, la ropa, estaba en estado de impureza. Entonces, a mí lo que me llama la atención es que un tema tan privado y tan íntimo, ¿cómo hacemos? Me voy a poner del otro lado. No voy a ser la persona impura, pero sí soy el chofer de colectivo, el chofer de bus que lleva pasajeros. ¿Qué hacemos cuando se bajan todos los pasajeros? Tenemos que ir a limpiar todos los asientos por si alguno estuvo impuro, que no haya dicho nada. No hay alguien de voluntad inicial que diga, una mujer, estoy con el periodo menstrual. No se publica eso. Entre mujeres hablan de estos asuntos, yo lo sé, y lo dicen, pero en la misma silla que se sentó ella, después viene otra y se sienta. ¿Y es impura? ¿O a qué se refiere la Torá? ¿Qué tenemos que entender? ¿Quién es este hombre y esta mujer? Porque incluso está que la mujer está con ciclo menstrual y tiene relaciones con un hombre y también el hombre queda contaminado. O sea, la ley dice que no tenés que tener relaciones con una mujer con ciclo menstrual. Pero si la tenés, quedás en estado de impureza, ¿no? En el Levítico 18 dice esto. Entonces, ¿quién es este hombre y esta mujer con flujo, que andan dando vuelta por ahí y habla, o sea, lo que está hablando es un alto grado de conciencia, decir, che, hasta el flujo íntimo afecta a la sociedad. Eso está diciendo. Tenés que avisar, tenés que purificarte. La mujer y el hombre es el alma y la mujer es las pasiones. Una mujer con flujo o un alma con flujo son emocionalistas. ¿Sí? Por emociones a veces muchas personas se casan y después terminan divorciándose. Por emociones se hacen grandes inversiones de dinero que terminan siendo un fraude, un gasto, una pérdida. En definitiva, el hombre que se acopla con una mujer que tiene flujo, lo que está diciendo es que es un alma que se deja guiar por las emociones, por lo almático y sensacionalista. He visto personas en congregaciones cristianas que saltan, gritan, se mueven y hasta hacen pactos, ofrendan vehículos, ofrendan ropa, ofrendan casas
en un estado emocional, o sea, con flujo, y terminan después arrepintiéndose. Hacen promesas y votos de que si yo voy a seguir acá, voy a trabajar, nunca me apartaré del templo. Y el tiempo va y ya no hay esa vocación, no está esa pasión y tampoco está la persona. Personas que se enojan con sus líderes y quieren que le devuelvan aquello que sembraron o que entregaron en ofrenda. ¿Por qué? Porque lo hicieron en estado de un flujo emocional. Y cuando leí esto del flujo, me vengo a encontrar con este pequeño dibujo en mi cabeza. Automáticamente vino este dibujo a mi cabeza. En el ser humano, porque esta historia, estas instrucciones no son para hombres y mujeres, como individuos como los trata acá. Son para vos, seas hombre o mujer, son todas para vos y están dentro tuyo el hombre y la mujer, el alma, las emociones y la capacidad mental de poder discernir. ¿Está bien? La porción Tazría comienza con un asunto que tiene que ver con la parte sexual. El flujo de sangre hace que queda después de dar a luz, ¿sí? Y de dar a luz genera la impureza. El Mesorá es una publicación del grado que hay en el corazón, en la mente del hombre para, como leímos recién en Marcos, para generar pensamientos de mal, de muerte, de maledicencia, de idolatría, de fornicación. Pero aquí está hablando de los flujos íntimos que también tienen que ver, lo voy a poner con otro color, con la parte sexual. Y acá arriba está lo que tenía que ver con el Mesorá, la parte de las distintas manchas que hacían a una persona de este tipo. El Mesorá se manifiesta por acá. Y estos tienen que hablar para dar a entender que tienen un flujo. Quiero que me sigas. ¿Sí? Tienen que ir y avisar, tengo flujo, porque esto no se ve. La mujer sí se ve, era evidente, está bien. Ahí no hay mucho para hablar ni pensar, simplemente se hace. Pero del Mesorá para acá hay que hablar. Este hablaba y hacía daño. Este tiene que hablar para no hacer daño. Tiene que avisar. Entonces lo que voy es que los dos, Dios usa en esta porción el centro de creación de la vida. Tenemos 3 centros de creación. 1, 2, 3. El centro de creación de la vida para dar a entender cuál es el flujo que en el centro de la creación genera separación. Y el flujo que margina y mata son tus pensamientos. Todo lo que vos pensás, sí o sí lo vas a hablar. En algún momento. En público, en privado. En confianza, en intimidad, lo vas a volcar en un papel, pero así como el flujo vaginal y seminal se manifiesta y genera impureza, según el capítulo 15, en tu mente, el flujo de tu pensamiento puede traer impureza, separación y muerte, marginación. En el huerto fue la mujer la que habló, tradujo lo que había aquí en su mente. El flujo de su mente, sus pensamientos se hicieron palabras. Y por las palabras que habló, ella cayó y hizo caer al marido, a Adán. Y de esa forma, separación y muerte. Ciertamente morirás. ¿Dónde terminaron? Afuera del huerto. ¿Dónde terminaba el Mesorá? Afuera del campamento. ¿Dónde estamos hoy nosotros? Estamos fuera del campamento.
tenemos que ingresar y solo lo podemos hacer con Yeshua. Y Yeshua dijo, las palabras que yo les hablé son espíritu y son vida. El flujo que margina y mata está acá y son tus pensamientos. Y los pensamientos hablan de tu capacidad de entendimiento y sabiduría. Y cuando no hay capacidad de entendimiento y sabiduría basado en las palabras de Dios con las que se crearon el mundo y con las que se crearon todas las cosas, entonces hay marginación, separación y muerte. Estoy buscando una profecía de Amós que da un ejemplo muy claro y con esto me despido, quiero terminarlo, pero no lo marqué. Bueno, no lo tengo, no lo encuentro y no lo puedo compartir ahora. En el libro del profeta Amós dice, así dice Dios, el que forma los montes, y el que formó los montes y creó al viento, y también puso en el hombre sus pensamientos. ¿Qué es lo que está diciendo Amós? Y con esto termino. Dios dice, yo formé las montañas y creé al viento. Yo le di forma a las montañas, pero la forma que tienen ahora fue afectada por el viento que yo creé, porque el viento afecta a la montaña y en ese proceso que se llama erosión eólica. La montaña que hoy ves no es la que creó Dios, porque entró el viento en acción porque lo creó Dios y le dio la función de moverse y de erosionar. La montaña tenía una forma y la modificó. Ahora dice, yo pongo los pensamientos en el hombre. Entonces, la capacidad de pensar te la da Dios y me la da Dios. Pero la de modificar hombres la hacemos nosotros. Así como el viento, que es creación de Dios, modifica y deforma las montañas formadas por Dios, así los pensamientos que vos y yo tenemos pueden modificar la forma de otras personas. Jesús dijo, y vuelvo a repetir, yo les he hablado con palabras que son espíritu y son vida. Esas palabras hacen que muchas personas modifiquen sus pensamientos e ingresen al reino y alcancen el conocimiento divino. Pero hay líderes en las congregaciones que por sus palabras y sus pensamientos afectan a aquel que creyó a las palabras buenas y las terminan sacando, como hacían los fariseos en los tiempos de Jesús. Tus palabras son el resultado del flujo de tu mente, que son los pensamientos. Si tus pensamientos no son de paz y de bien, como los que tiene Dios, lo único que vas a hacer es generar contaminación en otros y distancia del conocimiento divino. El flujo que margina y mata son pensamientos que modifican la vida de otras personas negativamente, así como el viento modifica la forma de las montañas. El asunto es que te llenes de palabras de salud, de bienestar, de progreso, de prosperidad, de desarrollo, de evolución, de expansión, de avance, porque con esas palabras vas a tener muchas personas que te van a rodear, a las que podés sanar de las afecciones que otros afectaron. Desde Río Cuarto, Córdoba, Argentina, yo te saludo, tengas un hermoso día de reposo, un día de descanso. Si practicas el Shabbat, que tengas un hermoso Shabbat en familia, si no, que sea un sábado de enriquecimiento y de salud para tu vida. Te invito a que recibas, si querés, los estudios que hacemos semanalmente a través de un grupo de WhatsApp. Me lo podés en los comentarios. También te animo a que te suscribas, pongas tu me gusta si esto se
comparte y se desarrolla en otras personas, y principalmente te encomiendo que difundas el mensaje para que cada uno pueda descubrir si hay algún grado de Metzorá dentro de él y reconozca qué tipo de flujos creadores tiene dentro de su mente. Shabbat Shalom.